Buenos días, chicos. Buenos días. Y chicas. Y chicas. Chiques. Claro, queremos ser inclusivos, ¿no? Bueno, si ya nos siguen en Instagram, en yerono.adventures, como Así acá en es. YouTube, seguro que ya se han dado cuenta que estamos construyendo un departamento. Así es, estamos construyendo en la casa de mi abuelo. Nos han dado la oportunidad de construir y la estamos aprovechando. Durante todos estos meses hemos estado trabajando arduamente para cumplir nuestros sueños y estamos así de hacer lo posible. Sí, hacer nuestro propio hogar. Así es. Es una locura, todavía no lo puedo creer. Sí, hemos trabajado. Imagínate, estamos construyendo nuestra propia casa. Ha sido todo un reto, pero ya estamos a Sí. nada. Sí, es que cada día nos presenta otro obstáculo, un problema, cosas inexpectadas. Nunca nos aburrimos, siempre pasa algo. Ahorita, por ejemplo, voy a pintar una refrigeradora. Antes vas a recoger nuestro trabajador, porque normalmente, bueno, hoy son 5 creo, y normalmente este viene en moto, pero Sí. tiene que traer una máquina. Una máquina así para que- cortar cerámico, así Sí, que sí. por eso tienes que recogerla. Y por mientras creo que les voy a dar un mini tour del departamento para que se puedan dar una idea Ok. de lo que hablamos. Entonces los dejo, voy a recoger y Simona les hace el tour. Und während der Jason jetzt unseren Arbeiter abholt und ihr es ausnutzt, dass unsere Arbeiter noch nicht da sind, gebe ich jetzt eine kurze Wohnungstour. Da am Anfang haben wir gleich schon unser Badezimmer. Da fällt noch die letzte Wand und das Dach. Mit den Fliesen haben sie auch schon angefangen. Das Klo muss noch installiert werden. Und die restlichen Fliesen fallen natürlich auch noch. Da kommt noch ein Bordkästchen her. Müssen wir noch schauen, ob wir uns da eins kaufen oder ob wir selber eins machen. Das ist vielleicht auch so ein Projekt für heute. Also von Boden haben wir uns jetzt schon ein bisschen umentscheiden müssen. Und zwar ist das im Büro gar nicht so üblich, dass man da Duschtassen macht, sondern halt mit Fliesen und so eine Mauer macht. Mit der Idee habe ich mich zuerst mal anfreunden müssen, aber ja, ich glaube, das schaut auch ganz cool aus. Genau, das sind so die Ideen fürs Bad. Und dann sind wir da wieder zurück im Gang. Oben sieht man übrigens schon überall die Anschlüsse fürs Licht. Die Lichtschalter und Steckdosen sind schon da. Da geht es weiter in unsere große Küche. Also da haben wir schon angefangen mit der Arbeitsfläche und da kommt noch die Theke. Also da machen wir so eine Art Bar. Das wird, glaube ich, auch heute fertiggestellt. Ja, da sind die Wände soweit schon da ans Dach. Es ist schon alles schon verputzt. Das kann nachher schon gestrichen werden. Ich glaube, das ist auch heute schon dran. Und da haben wir so einen großen Patio, also so einen Außenbereich, so eine Terrasse quasi. Da kommt eine riesige Glasfront her. Das haben wir so gemacht, weil da gibt es natürlich kein einziges Fenster und da wird es ziemlich dunkel. Deswegen kommt eine riesige Glasfront. Und da außen ist nachher der Waschbereich, also da haben wir schon die Waschmaschine besorgt. Da ist der Anschluss für unser Thermostat, damit wir warmes Wasser in der Dusche haben. Und da kommt nachher so eine Sitzecke, so ein gemütlicher Bereich und innen ist dann das Wohnzimmer mit Sofa, Fernseher. Da kommt eventuell noch so ein Raumteil aus Holz, mal schauen. Und da haben wir das Schlafzimmer, ziemlich großes, in so einem Master Bedroom. Ist echt riesig, aber es ist schon lichtdurchflutet mit so einem 2,16 Meter Fenster mit Sicht auf ein Haus und Palmen. Das war's eigentlich. Das ist eine kurze Tour durch unser Haus, durch unsere Wohnung. Der aktuelle Stand. Ich glaube, heute wird sich noch mal einiges tun. Der Jason will noch den Kühlschrank schwarz anmalen. Da haben wir nämlich einen weißen Kühlschrank. Wahrscheinlich müssen wir wieder einige Materialien kaufen. Ja, man weiß nicht so genau, was los ist. Und da unten steht noch das Dach, also das Dach kommt heute auch drauf. Wieder einiges los bei uns. Schauen wir mal, was der Tag so bringt. Und ich höre schon die Arbeiter setzen oder das gerne die Tür aufmachen. Empezamos con la primera aventura hoy y eso es pintar la refri. Porque la queremos tener en color negro. Porque blanco no le gusta a Gerson. Además es una refri de segunda. La hemos comprado a un precio súper barato.
creo 170 o 180 soles. Pero es de buen estado. Solo el color no nos gustó, así que lo vamos a pintar. Se ve bien, de verdad, acá no se nota muy bien, pero creo que lo hicimos bien. ¿Tú ya lo hiciste una vez eso, amor? No. Yo tampoco, pero salió bien. Y se acabó. Creo que lo hicimos muy bien. Acá lo hemos dejado en gris. O sea, en silver estaría tal vez más lindo, pero es gris. Pero es un lindo detalle. Ahora tienen que secar y dejarlo casi toda la noche para que se quede. Sí. Y la mitad del día estamos en nuestros celulares, cotizando puertas, ventanas, lámparas, pisos, muebles. Televisores, microondas, licuadoras, Acá, por ejemplo, se ve la lavadora. lavatorios. Es que todo es lleno de muebles y aparatos, ¿no? Me van a botar de la casa de mi abuelo porque te lo juro, acá adentro tenemos muebles de todo. Acá tenemos sillas para lavar. Literalmente estamos ya, mi tío ahorita me va a matar porque tengo todo de la casa aquí metido aquí abajo. Y ahora viene, estamos justo esperando que nos damos acá afuera en la puerta. Esperamos un chico que nos va a cotizar las ventanas. Por la mañana ya llegó uno, pero este creo es más barato. Y van a venir a cotizar una lámpara. Así que estamos a espera de eso. Yo estoy buscando pisos. Ahorita voy a medir la puerta porque dice que el estándar de la puerta es de 95 por 210. Voy a medir cuánto mide la puerta. Y siempre hay que medir algo. Son casi las 5 de la tarde y ya pensábamos que hoy es un día aburrido de la construcción. Pensábamos. Ahora el maestro de construcción nos dijo que el cerámico se acabó y necesitaremos una caja más para terminar el piso del baño. Cinta de papel con metal. Y eso es algo especial para drywall, y como es papel con metal, es difícil conseguirlo y tenemos que ir hasta Surquillo. Estamos en Callao. Ese sería el viaje de 40 minutos. 40 minutos para una cinta. Y ahora buscaba en Marketplace, en Facebook, encontraba algo que es un poco más cerca en Comas. Así que vamos para allá. Y otra cosa, ayer hemos comprado mayólicas, muy lindas. Hemos calculado bien y hemos comprado las últimas 6 cajas de estas láminas. Y ahora falta 1 o 2. No, compramos 5. Ya, no sé eso, ¿no? 5 fueron. 5. 5 Y ahora faltan ¿cuántas mayólicas? una caja más. Ya, pero solo unos mayólicas. Falta una caja de mayólicas y hemos comprado ayer la última caja. Ahora vamos a otra Buscar tienda. el cerámico. Sí, vamos a otra tienda de maestro y esperamos que ellos tienen justo este color para completar nuestro baño. Es que hay varios maestros, pero en un maestro no hemos visto este color. Luego hemos encontrado este color y pensamos, ¡ah, qué lindo! Y qué suerte que son las últimas cajas y justo es suficiente. Y pensaba que tenemos aún demasiado, pero no, falta una caja. Ya, entonces otra vez más un día aburrido en la construcción. Siempre pasa algo. Y a esto hay que agregarle que todavía no terminamos nuestros proyectos que tenemos pendientes de nuestros trabajos. Yo tengo que terminar de editar un video. Yo para tengo mañana. que corregir un libro. Ya. Así que Pero ahora sí, estamos en el coche buscando una cinta y buscando una caja de estas mayólicas. prioridades.
Pero nos cotizaron la lámpara, es verde, amor. Nos cotizaron la lámpara y la ventana y eso, creo a buen precio. Así que siempre hay cosas que salen bien, cosas que salen ¿No tan bien? no tan bien, pero siempre encontramos una solución. Maestro número 1, a ver. Maestro número 1 no tiene nuestro color, pero ahora vamos a casa y traemos el voucher y con el voucher nos pueden decir en qué maestro en Lima hay este color. Así que regresamos a casa y recogemos el voucher, porque solo hemos llevado esta muestra, pero con el voucher es más fácil. Esperemos que Simone tenga el voucher, porque si no... Oye, Aerosol. No, Simone siempre tiene el voucher porque ella lo cogió. ¿No te has dado un voucher? Sí, amor. Sí, no tienen un voucher. Esperamos que encuentre el voucher. Aerosol tenía sus dudas, pero obviamente la tengo, obviamente. Ahora la pregunta es, ¿en qué maestro lo vamos a encontrar? ¿A qué hora cierra el maestro? Porque lo de No, la cinta... maestro cierra hasta las 10 de la noche. Ok, porque lo de la cinta ya fue, porque la tienda que la tiene esta cinta cierra a las 5:30 y son las 5:20 y no llegamos a tiempo. Gerson no quería estacionar, por eso ahora voy sola. Hola de nuevo, tengo la cuenta. Este último. Espero que hay, porque es buena promoción en el otro maestro y hemos comprado las últimas gafas. Espero que tiene buenas noticias. No hay 4 mayólicas en otro color. No hay eso. En ningún maestro. No, en este maestro no. Ok, tú solo ves sí, en este maestro. Ah, los otros maestros no. ¿Ves? Podría decir. Hay una manera que Sí. tú te contactes con nosotros, porque creo llamar es más fácil que ir en coche de maestro a maestro. Plaza Norte, Independencia. ¿Conoces? Sí, ¿Qué tan lejos? 36 minutos. Por 4 mayólicas. Pero vamos a tener un baño muy lindo. Pero parece que... ay, ¿Cuántas te dijeron que hay? eso no dijeron, pero ahí solo necesitamos una caja. Señora, ponte que en el transcurso del día vayan otras personas y se compren las mayólicas que no piensan sin ninguna. Siempre es tan pesimista. ¿Qué se hace todo para un baño de Pinterest? ¿Ah? Tienes que manejar casi 1 hora por una caja de mayólicas y 2 bolsas Adicional. de pegamento adicional. En el caótico tráfico de Lima. Sí, a la hora cuando todo el mundo sale del trabajo. Encima estamos en hora punta. O sea, a esta hora todo se sale de Cuidado, trabajar, hay un todos perro se en van la a su casa. calle. Ay, casi lo atropella el perro. Casi lo atropella el perro. Para que juegues memoria. Efectivamente, avienta la ¿Qué queríamos decir? Tiene buena memoria. ¿Ah? ¿Qué queríamos decir? El tráfico de Lima. El tráfico de Lima. Nuestro baño de Pinterest va a ser muy lindo. Además, vamos a comprar unos paneles de mármol. Ya sabemos dónde lo vamos a comprar. Lo compramos creo mañana. Porque en esta tienda compramos nuestro piso. Y ya hemos elegido un piso, pero mañana vienen 6 otros colores. Y vamos a esperar, porque tal vez uno de estos 6 nos gusta Simona no aún se más. pone de acuerdo con el color del piso. A mí me gustó uno, pero A ella mí quiere- también, a mí ella quiere- también. Y la vendedora cometió un error al decirle... La vendedora me dijo, yo Mañana le llegan más dije, colores. bueno, nos hemos decidido, 12 cajas de este, por favor, ya. Seguro, mañana vienen 6 colores más, yo. Eso fue Espero lo hasta peor, mañana, lo peor que espero pude hasta escuchar. mañana. Bueno, es una decisión muy importante. No, gracias. Construir un piso en Perú creo que es una aventura más grande que viajar por el mundo. No es por el precio, o sea... No, por el- es súper barato acá comparado con Europa, es súper barato. no es por Pero
afuera de casa. Así, tienes que estar prácticamente al costado del operario. Sí, y para que de repente avanzan un montón. Porque si tú los dejas, o si tú te pones a hacer tus cosas y a trabajar y a hacer una que otra cosa más, te van a no, la vas a pasar mal. La vas a pasar mal, no van a trabajar, van a hacer otra cosa y somos los expertos en poner excusas. No, pero que esto, no, pero que lo otro, no, pero que el quinto, no, pero que el cuarto. Pero así, campeones mundiales en poner excusas. Supuestamente esta casa tenía que haber terminado el 9 de marzo. Ya estamos 14 de marzo. No, anteriormente con la otra empresa, a finales de febrero. Acá cuando construyes una casa en Perú no puedes tener otros proyectos al mismo tiempo. Lo notamos también con el trabajo, trabajamos los dos de manera remota, pero con lo de la construcción nos falta el tiempo para trabajar. No, y teníamos más proyectos, teníamos la casa, el examen para el examen de alemán. Tras proyectos muy grandes y en un corto tiempo de 3 meses. Entonces, a eso súmele el hecho de querer hacer videos para que ustedes puedan ver o poder mostrarles un poco más de Perú. Ha sido un poco complicado tener eso. Pero ahora con el piso se nos hace más fácil de venir a Perú. Y ahora, después de esos 1 o 2 semanas más, tenemos nuestro piso listo y podemos venir siempre y cuando queremos. Y luego podemos hacer viajes dentro de Perú y tenemos nuestro alojamiento en Lima. Y en mostrarles Callao. más contenidos de Perú, que a ustedes les ha gustado Cajamarca, podemos mostrarle un poco más de la selva. Quiero ir a Posuso y la selva, definitivamente, otra vez. Llegamos a metro número 2. Ellos deberían tener una cajita de nuestras mayólicas. Vamos, seguro. Quiere trabajar seguro. No quiero trabajar. Esta es la marca. No, Acá. no. No, es otra marca. Este es el Lima, es. ¿Qué? Sí. Es el color. Son justos. Ok. Este paquete no tomamos. Tal vez no tenían suficiente mayólicas porque tuvimos restos. Y puede ser que son todos un poco diferentes. No, así es que- un modelo antiguo, entonces como es un modelo antiguo, algunos ya por que lo tienen así soleado y lo vuelven otra vez lo ponen a veces afuera y el sol a veces deteriora el color. Ya se pone oscuro, son las 6:30, tenemos las mayólicas, pero esperamos que nuestro trabajador que hace el piso, el cerámico, sí nos espera, porque hoy es su último día y si hoy no acaba, tenemos que pagarle un día más para que viene otra vez y acabe su trabajo. No, es que ella tiene otra chamba, ya no puede venir mañana. ¿En serio? Lamentablemente nos han dicho el tema de que se acabó el cerámico a las 6 de la tarde. Uno sabe que si le va a alcanzar o no le va a alcanzar. Pero bueno, ahora tenemos nuestro paquete más y esperamos que tenemos un trabajador cuando llegamos. El otro día han trabajado hasta las 11, pero hoy no quieren trabajar tanto. Cuando ya estamos apurados y queremos ir a casa, la policía nos saca simplemente así y quieren darnos una multa para cualquier cosa, aunque todo está bien con el coche y tenemos todos los documentos, pero siempre encuentran algo. Querían multarnos, pero Por Gerson, desobedecer a un oficial. llamó a su padrino y su padrino es de la policía. No. Porque eso no se puede decir. Bueno, y un día largo en la construcción se acabó, pero solo en la construcción porque ahora tenemos que trabajar. Sí, no acabamos y no paramos. Bueno, los trabajadores están pagados, se fueron.
Mañana es un nuevo día. Y tal vez mañana habrá otro vídeo. ¿Qué nuevas aventuras tendremos? Ah, pero me quedó hermoso el refrigerador. Espero que le hayas ponchado porque me quedó divino. Sí, de verdad. Lindo. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Ahora vamos Guten a Tag. comer. Tengo mucha hambre, no me está nada. Yo también. Vamos a Vamos a comprar unas hamburguesas. ¿Sí? Sí. Marcha. No, no, vamos.